Bueno, buenas noches ya. Pues vamos a estar haciendo esta clase al igual que otras que vamos a estar subiendo previo al examen de residencia que se va a dar a fin de este mes. En este caso nos va a estar acompañando una compañera de grados por Derecho de Salud también, Marcela Zavala, que es nefróloga, que hizo la residencia de medicina general y que también es docente en el servicio para el posgrado de nefrología de la UNER. Así que vamos a estar hablando de proteinuria y de hematuria. Y bueno, y le damos lugar a Marcela, le agradecemos mucho. Ustedes lo van a ver en cualquier momento, pero en este momento es domingo a la noche, así que le agradecemos un montón por la predisposición. Así que bueno, la dejamos a ella para que mande la presentación y que ya vaya presentándose. Bueno, buenas noches a todos. Esperemos hacer la charla lo más amena posible porque son temas bastante densos por ahí, pero bueno, está bueno saberlo porque son motivos de consulta frecuente. Como decía Coco recién, la idea es hablar hoy sobre hematuria y proteinuria. Así que voy a presentar. No sé si aclaré que en el adulto, Marce. Sí, yo soy nefrólogo adulto, en general todo lo que sea pediátrico tiene sus especificidades. Bueno. Ahí, ¿se ve bien? ¿Sí? Vale, está arrancando, sí se ve bien. Bueno, como decíamos recién, entonces los temas de hoy son hematuria y proteinuria. A veces se los engloba dentro de las denominadas anormalidades urinarias asintomáticas. Esto se refiere a que en general pueden acompañarse solos sin ninguna otra manifestación clínica y ser un hallazgo solamente en un laboratorio, una orina aislada, se encuentra cualquiera de estas alteraciones sin ninguna manifestación acompañante, entonces se los denomina así. Pero para recordar y a modo de introducción también, existen varios síndromes nefrológicos, la hematuria y proteinuria son algunos, que muchas veces pueden estar asociados entre sí o formar parte de otros síndromes, como son el síndrome nefrótico en el caso de la proteinuria, el síndrome nefrítico, que en general el síntoma o el signo cardinal es la hematuria de origen glomerular, y hay otros que son también síndromes frecuentes, que no viene en el caso de verlos hoy, pero se los dejo acá como para que también los tengan en cuenta. Con respecto a la hematuria, es la presencia de sangre en la orina, pero para hablar más técnicamente, llamamos hematuria cuando aparecen al menos 3 glóbulos rojos por campo de gran aumento en una orina al azar. Esto se procesa, se centrifuga y después se observa al microscopio. Pero esta hematuria, a pesar de que es a partir de los 3 glóbulos rojos, puede ser también macroscópica, o sea, verla a simple vista. En ese caso se denomina macrohematuria o hematuria franca. Y también puede verse solamente al microscopio, en ese caso es la microhematuria o hematuria encubierta. Lo primero que tenemos que hacer es poder diferenciar si estamos ante una hematuria verdadera o una hematuria falsa. ¿Por qué? Porque hay muchas causas de hematuria, de falsa hematuria, perdón. Una de ellas es, y quizás frecuente, la contaminación por sangre de otro lado que no sea la vía urinaria ni riñones. En la mujer es muy frecuente la contaminación por la menstruación o por metrorragias. En los hombres, la uretrorragia o las alteraciones prostáticas también pueden dar hematuria. Entonces es importante tener en cuenta todo el contexto clínico para poder hacer la correcta interpretación. Por otro lado, pueden existir orinas coloreadas, muchas veces de acuerdo a la concentración que tengan, por ejemplo en la oliguria o en los pacientes anúricos son orinas mucho más coloreadas que parecen con sangre, pero en general tiene que ver justamente con esto, con la concentración. La presencia de diferentes cristales, la presencia de otros pigmentos como por ejemplo la hemoglobinuria, la bilirrubina en el caso de las ictericias. Por otro lado, alimentos, la ingesta de alimentos, como por ejemplo uno de uso común, la remolacha, que puede tener la orina. Y hay muchos medicamentos que no voy a detallar uno por uno, pero también pueden teñir la orina de diferentes colores. Así que también esto es importante recabar esos datos en la historia clínica. Y esto en general, el examen de diagnóstico donde uno empieza a estudiar una hematuria, el método más fácil, barato y accesible, que inclusive se podría llegar a hacer en los centros de salud,
es el de la tira reactiva, que además nos permite dosar otro tipo de cosas que pueden llegar a aparecer en la orina, además de poder determinar el pH, la densidad. Hay varias cosas que podemos determinar y entre ellas la hematuria. Tiene alta sensibilidad, detecta, fíjense, 1 o 2 glóbulos rojos por campo, de gran aumento, pero tiene baja especificidad, es decir, que puede tener falsos negativos, en general es poco frecuente, pero cuando hay grandes cantidades de vitamina C, puede llegar a dar un falso negativo con la tira reactiva, y en general hay gran cantidad de falsos positivos, hasta un 36%, porque se pueden tener otras sustancias, en general otras globinas del grupo M, por ejemplo la mioglobina, la hemoglobina, puede estar alterado por presencia de otras sustancias, como por ejemplo semen, en las orinas alcalinas también puede llegar a dar un falso positivo, o en las orinas concentradas. Entonces esto hace que sea siempre importante confirmar la presencia de hematuria de tira reactiva con un examen directo, que lo que vamos a hacer es, como decíamos, obviamente la muestra tiene que estar adecuadamente recolectada, teniendo en cuenta y avisándole al paciente que poder descartar o eliminar posibles causas de contaminación, ¿está? Y obviamente después de centrifugarla, nosotros la podemos ver al microscopio y se cuenta por cada campo que vemos a 400 aumentos, contamos cuánta cantidad de glóbulos rojos y ahí determinamos. Esta foto que ven acá abajo a la derecha es justamente una visión a 400 aumentos. Fíjense que los glóbulos rojos se ven así, redonditos, como si tienen una superficie convexa y una cóncava. Y en general tienen que ser, con que haya 1 o 2 de estos por campo, ya corroboramos, digamos, que existe la hematuria. Perdón, cuando haya más de 3 por campo. Acá se me pifió el título. Dentro de la hematuria, lo segundo que tenemos que preguntarnos es, una vez confirmada, ¿es una hematuria transitoria o persistente? Dentro de la transitoria, de las causas transitorias, existen varias que son frecuentes, como por ejemplo la fiebre, la realización de actividad física en los días previos, infecciones en general del tracto urinario o sistémicas que pueden generar también hematuria. La litiasis renal creo que es una de las principales causas. Otras pueden ser traumatismo y neoplasias. Y en general las persistentes, lo que tenemos que hacer es confirmar esa hematuria en 2 o 3 muestras seriadas y separadas por un periodo de 2 o 3 semanas, y avisando al paciente también de todas estas posibles causas de hematuria transitoria, tratar de eliminarlas. Por ejemplo, si un paciente consulta solo, sobre todo si tienen solamente esta alteración y sin ninguna otra manifestación sistémica. Entonces, por ahí decirles que no hagan ejercicio físico los días previos, etc. En cuanto a la otra pregunta que tenemos que hacernos en las hematurias persistentes, que son las que en realidad vamos a estudiar, es de dónde viene, si es una hematuria de origen glomerular o de origen extraglomerular. En general, la hematuria glomerular va a dar, cuando es macroscópica, que es raro, va a dar un color amarronado o color Coca-Cola, como se ve ahí abajo, es bien oscura. Si lo vemos al microscopio, vamos a ver que la mayor cantidad de los eritrocitos son dismórficos, es decir, tienen una forma alterada, como se puede ver en esta foto de acá, que vemos que hay glóbulos rojos que son de distintos tamaños y algunos de ellos tienen estas orejitas, estos se denominan acantocitos, que tienen que ver con la deformación del glóbulo rojo cuando pasa a través de la membrana glomerular. Esto es la vertiente endotelial, digamos, el endotelio fenestrado. Esta es la membrana va a ser glomerular, esto estamos bien a nivel ultraestructural. Y estos son los pies de los podocitos. Cuando pasa el glóbulo rojo, que atraviesa la membrana de filtración glomerular, se va deformando y por eso adquiere esta forma característica. En general, la hematuria glomerular puede acompañarse y puede aparecer sola, pero en general se acompaña de proteinuria, que puede ir de 1 a 2, en general mayor a 1 gramo día. Puede ser inclusive de rango nefrótico. Y la presencia de cilindros celulares, en general en este caso la presencia de aunque sea un cilindro eritrocitario en toda la muestra, ya también nos hace diagnóstico de hematuria glomerular.
Por otro lado, la extraglomerular tiene que ver con todas las otras partes de la vía urinaria y dentro del riñón los otros compartimentos, la hematuria que tenga que ver con el túbulo intersticio o vascular, como vamos a ver después. Esta hematuria en general es de color rojizo, toda la que es de vía urinaria, o rosado, y puede estar acompañado de coágulos, que eso es bien característico de las hematurias de la vía urinaria. En general, cuando lo vemos a microscopios, los glóbulos rojos son todos iguales, y es decir, que son isomórficos o eumórficos en la gran mayoría. Suele aparecer sola sin acompañarse de proteinuria y no vamos a encontrar cilindros eritrocitarios. Eso es como las grandes diferenciaciones entre una y otra. Con respecto a las causas, dentro de las hematurias glomerulares, vamos a tener las glomerulopatías primarias, que van a aparecer este signo de hematuria cuando es en general cuando es una glomerulopatía que es proliferativa, es decir, que hay inflamación en el glomérulo. Entonces esto es lo que produce la lesión de la membrana basal y la pérdida de glóbulos rojos. Por otro lado, también puede asociarse a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, esto es una causa bastante común, las microangiopatías trombóticas, las vasculitis. Puede estar asociada a infecciones, como la postinfecciosa y la endocarditis infecciosa. Puede aparecer en enfermedades hereditarias, como el Alport, el Fabry, el síndrome de Unia rótula, o puede aparecer y no encontrarse nunca una causa, a veces puede estar asociado a hipercalciuria, y esta es una de las causas también de que aparezca este tipo de hematuria. Con respecto a las causas extraglomerulares, como decíamos, va a depender de dónde está la lesión, en qué parte de toda la vía urinaria. Puede ser por una enfermedad vascular renal, como por ejemplo en la hipertensión maligna, la trombosis o embolias de la arteria renal, o malformaciones arteriovenosas dentro del riñón. Puede aparecer en enfermedades túbulo-intersticiales, en general cuando hay reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergias, algún fármaco que lesione el túbulo intersticio, neoplasias, enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal, el riñón es esponja, la necrosis papilar, la uropatía obstructiva, en las infecciones. Y en general va a aparecer también en patologías del tracto urinario, como ya sea de origen infeccioso, neoplasias o malformaciones en cualquiera de los sectores de la vía urinaria. Por otro lado, también incluimos en este grupo de extraglomerulares a las coagulopatías, aquellos pacientes que ya sea que tengan una coagulopatía hereditaria o adquirida, por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados, es una causa frecuente de hematuria. Después hay otras más raras, como el escorbuto, que es el déficit de vitamina C, las telangiectasias, que también pueden llegar a producir hematuria extraglomerular. Como verán, como hay un montón de causas, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio y examen físico para poder orientarnos hacia dónde vamos a continuar nuestro estudio y cuál es la posible causa. Obviamente la edad del sexo es fundamental porque de acuerdo al grupo etario del sexo hay patologías que son específicas. Vamos a interrogar sobre síntomas y signos acompañantes, principalmente síntomas urinarios bajos o fiebre, que nos hablen por ahí de un proceso infeccioso de la vía urinaria, la presencia de dolores articulares o dolores musculares, o síntomas sistémicos como astenia o adinamia, también pueden llegar a hacernos pensar de que estamos ante una enfermedad sistémica, lo mismo las lesiones cutáneas. La presencia de edemas o artritis dentro del examen físico. Vamos a interrogar sobre si presenta dolor lumbar o abdominal, y dentro de los signos vitales, importantísimo la hipertensión arterial, ver si el paciente se encuentra hipertenso. Dentro de los antecedentes personales, vamos a evaluar, obviamente, si tiene antecedentes de enfermedad renal, ya sea en la infancia o actuales o recientes, lo mismo que litiasis. Vamos a interrogar sobre episodios previos de hematuria, o si tuvieron infecciones recientes o pasadas, y también la presencia de neoplasias, aunque no tengan que ver con la vía urinaria, también vamos a interrogar sobre eso. En cuanto a antecedentes familiares, es muy importante la enfermedad renal crónica,
los datos sobre enfermedad renal crónica en familiares. Dentro de los hábitos, el tabaquismo se asocia muchísimo, el tabaquismo a neoplasias, sobre todo de vejiga y en general de vía urinaria y de otros lugares, pero bueno, el tabaquismo siempre interrogar. Y el consumo de drogas también, muchas veces, por ejemplo, la cocaína se asocia a la hipertensión maligna, entonces eso puede llegar a manifestarse, además de como hipertensión, presentar microhematuria. Por otro lado, lo que decíamos previamente, interrogar sobre si hizo actividad física los días previos a tomar la muestra de orina, si presentó algún proceso infeccioso odontológico, o que también eso puede llegar a hacernos pensar que pueda tener alguna endocarditis infecciosa, por ejemplo, el consumo de fármacos y viajes recientes, entre otros datos. Y así, en base a todo lo que vayamos recabando de los datos clínicos y uniendo signos y síntomas, vamos a poder realizar nuestra orientación diagnóstica. Esto no voy a entrar en mucho detalle, pero se los quería poner acá para que después lo puedan ir viendo. Dentro de los exámenes complementarios que vamos a pedir, bueno, siempre la hematuria, como dijimos, se corrobora mediante la microscopía, digamos, de la orina. Nosotros le llamamos seguimiento especializado, el que hacemos nosotros los nefrólogos, o lo puede hacer obviamente alguien que esté entrenado en poder evaluar muestras de orina. Y lo principal que nos va a nos va a permitir discernir es justamente si es una hematuria de origen glomerular, es decir, con la mayoría de los eritrocitos dismórficos deformados, o si es una hematuria de vía urinaria, digamos, con hematíes eumórficos. Obviamente siempre tenemos que evaluar función renal, que en general acuérdense que se pide creatininemia, pero es útil evaluar también la uremia, porque muchas veces las patologías obstructivas o túbulos intersticiales tienen un incremento marcado de la creatinina y una uremia que se queda en un valor normal, a diferencia de las patologías glomerulares en que en general puede llegar a aumentar los dos en simultáneo. Entonces a veces, por más de que no nos sirve la urea como para evaluar función renal, siempre en conjunto sí nos permite identificar por ahí el lugar o el compartimento que puede llegar a estar afectado. El hemograma para evaluar si existe anemia, leucocitosis, un laboratorio inmunológico básico. En general pedimos complementos, fracciones C3 y C4 para evaluar la vía alterna y la vía clásica, un factor, un FAN, ANCA, factor reumatoideo, crioglobulinas y IgA total. En general eso es lo básico que pedimos de nefrótico con hematuria. Cuando no tenemos bien claro si hubo un episodio infeccioso previo, sobre todo de vía aérea superior o de piel, pedimos anticuerpos antiestreptolicina como para evaluar si podría llegar a tratarse de una glomerulonefritis postinfecciosa. En general va a cursar con síndrome nefrítico la glomerulonefritis, pero bueno, es un dato como para evaluar. Vamos a pedir un proteinograma por electroforesis, serologías virales siempre, en nefrología es como, bueno, creo que en los centros de salud también lo pedíamos siempre al adulto, siempre evaluar serologías de HIV, hepatitis B, hepatitis C, porque se asocian mucho a patologías renales, así que es importante siempre tenerlas. Y en cuanto al estudio por imágenes, en general vamos a pedir una ecografía renal con particular atención en lo que es el tamaño renal, a ver si está disminuido o es normal. El aumento de la ecogenicidad nos habla también de inflamación. Y el espesor corticomedular también nos permite evaluar si hay lesión, digamos, si hay inflamación o si está disminuido, a veces nos habla además de una patología crónica. A veces en algunos pacientes, cuando sospechamos patología vascular, tenemos que pedir obviamente el Doppler renal. Y por otro lado, bueno, la biopsia renal siempre va a quedar a criterio de nefrología. Si tiene algunos otros síntomas o se acompaña de otros síntomas y no podemos determinar bien la causa, obviamente siempre se va a biopsiar. Si es una hematuria aislada, por más de que sea con hematíes dismórficos, a veces puede ser solamente una membrana basal delgada y si no tiene ninguna otra alteración de la función renal, lo que se hace es ir controlándolo y la biopsia quizás se evita, más que nada porque no hay un tratamiento que se le pueda dar a eso. Entonces, en general, se termina biopsiando, pero bueno, eso siempre queda a criterio del nefrólogo que lo esté siguiendo. Con respecto a las hematurias extraglomerulares, como decíamos,
puede tratarse de patología vascular o túbulo intersticial. En ese caso vamos a siempre hacer el seguimiento, acuérdense, para ver sobre todo si existen otras alteraciones u aparecer otra presencia de otras cosas en la orina, como por ejemplo cilindros o cristales, leucocitos también. Siempre evaluamos también función renal. En general los estudios son más o menos los mismos, se suman quizás cuando sospechamos una microangiopatía trombótica, el paciente va a tener anemia, va a tener bilirrubina alta, va a tener LDH elevada. Entonces, en general, cuando tiene y falla renal, por supuesto, entonces en esos pacientes uno ya va pidiendo de acuerdo a lo que sospecha. El laboratorio inmunológico también básico, y todo lo que habíamos mencionado recién. Siempre descartar con el urocultivo que no haya una infección urinaria, porque a veces por ahí no tiene leucocitos la orina, pero siempre hay que tratar de tener, digamos, el cultivo negativo. Por otro lado, los eosinófilos de la orina nos hablan por ahí de presencia de reacciones de hipersensibilidad. Es raro verlos, pero a veces cuando tenemos una alergia a algún fármaco, que es una falla renal aguda, pedimos eosinófilos de la orina como para ver si no tiene alguna reacción de este tipo. Y la biopsia lo mismo, queda a criterio del médico. En general, cuando es extraglomerular no apura tanto, y uno puede ir viendo, estudiando con más detalle, porque muchas veces retirando el fármaco que produjo la lesión o tratando la microangiopatía trombótica, que es el diagnóstico más clínico, en general no es necesaria hacer la biopsia. Sí, obviamente nos sirve como pronóstico, pero no nos sirve, digamos, quizás para orientar tanto el tratamiento. Obviamente depende de los casos, ¿no? Pero para que en general quede ese concepto. Con respecto a las patologías de la vía urinaria, obviamente acá entra como principal los estudios por imágenes. A veces con la ecografía renovesicoprostática ya podemos determinar o detectar lesiones y alteraciones. A veces si sospechamos por ahí litiasis renal, nos sirve pedir una directa renovesical, porque ahí ya podemos evaluar las litiasis, la mayoría son de calcio, entonces eso hace que se puedan evaluar y ver en la radiografía, y por ahí es algo que tenemos más a mano de todos, digamos. Con respecto a otros estudios por ahí más complejos, en general se puede pedir la tomografía o resonancia, y en el caso de que sospechemos neoplasias, siempre la citología de orina y la cistoscopía, que sería esa, la hace en general el urólogo, también nos va a permitir evaluar bien todo lo que es, sobre todo vejiga, ¿está? Con respecto al examen metabólico de orina, a veces nos sirve porque muchas veces no tenemos cálculos, pero sí hay hipercalciuria. En general, ya que pedimos todas las alteraciones que puedan llegar a producirse en la orina. La hipercalciuria es una causa muy frecuente de hematuria, ¿está? Entonces es importante siempre pedirlo. Y lo que decíamos antes, los tiempos de coagulación, vamos a evaluar para ver si no tiene alguna alteración de la coagulación. Hemograma, función renal siempre. Esto a modo de resumen es un algoritmo que lo saqué de Nefrología al Día, que es una página de la Sociedad Española de Nefrología. Más o menos detalla todo lo que estuvimos charlando recién. Acuérdense siempre, la tira reactiva, por ahí es lo primero que hacemos, pero después siempre observar el sedimento, ¿está? En general, si tenemos una hematuria, que evaluamos los hematíes en el microscopio, y una hematuria verdadera, tenemos que primero determinar si es transitoria o persistente, y dentro de las persistentes evaluar bien cuál es, si está afectado el compartimento glomerular o el extraglomerular. Y dentro del extraglomerular, todo lo que es descartar enfermedades vasculares, túbulo intersticiales o de las patologías de la vía urinaria. En caso de que la tira reactiva dio positivo, pero después en el sedimento no observamos glóbulos rojos, a veces nos sirve poner, digamos, volver a hacer sobre el sobrenadante la tira reactiva para ver si detectamos mioglobina o hemoglobina. Está en el caso de que sea positivo. En algunos de los lugares también se pueden dosar estas cosas. En el caso de que sea negativa, ya vamos a pensar en que está teñida por pigmentos. Están distintos tipos de pigmentos. Así que hasta ahí de hematuria. El siguiente tema, que es la proteinuria, en este caso también lo primero que tenemos que definir es, bueno, la hematuria en general hasta 150 miligramos en el adulto, puede aumentar inclusive en niños, embarazadas y adolescentes.
muchas veces el paciente consulta porque tiene orinas con espuma, como se ve en la foto. Es bien orina como con detergente. Y solamente presenta esta alteración como aislada macroscópica. A veces, cuando es muy mínima la proteinuria, no se ve nada, digamos, no se ve esta espuma. En general también puede ser transitoria, puede aparecer ante episodios como por ejemplo la fiebre, el ejercicio físico intenso y el empleo de drogas vasoactivas también pueden hacer que aparezca esta proteinuria en la orina. El diagnóstico también, en general se hace la tira reactiva, que es lo primero que tenemos a mano. Una cosa importante de esto es que la tira reactiva en realidad detecta albúmina, por eso nos sirve mucho como screening de enfermedad renal, que uno evalúa bien si existe proteinuria glomerular sobre todo. Tiene alta sensibilidad, fíjense que con 20 miligramos por decilitro ya da positivo. Y en general puede dar como falso negativo, o sea que no tiene proteinuria cuando es una proteína que no es albúmina, como por ejemplo las globulinas. O por ejemplo cadenas livianas, ya después vamos a hablar sobre eso. Y los falsos positivos en general pueden aparecer en orinas alcalinas, fármacos, ¿está? Y a su vez una cosa a tener en cuenta es que puede variar la proteinuria de acuerdo a la concentración de la orina. Siempre que tengamos tira reactiva positiva tenemos que cuantificarla y para eso existe el estudio de orinas 24 horas, que es en realidad el más exacto. Nos permite cuantificar bien cuál es la proteinuria en 24 horas y saber qué tipo de proteína es. Por otro lado, tenemos el problema de que muchas veces es difícil la recolección, ¿está? Porque todo un día entero juntando orina a veces hace que algunas muestras, algunas de las diuresis se omitan, entonces es bastante frecuente que haya errores de la recolección. Se puede hacer a cambio de eso orinas de 3 horas o de 12 horas, hacen algunos como para poder hacer la correlación. Y lo que más utilizamos en la práctica, sobre todo para seguimiento, son los índices urinarios. El índice proteinuria, creatininuria, que en esa dosamos todos los tipos de proteína, y uno que es más sensible, aunque también un poco más caro, es el de albuminuria, creatininuria, y hay algunos también lugares que no lo hacen. Así que en los lugares que no lo tengamos, pedimos proteinuria, creatininuria. Pero por ahí lo que tiene la albúmina, como decíamos, es más sensible de hematuria glomerular o de lesión glomerular. Una cosa a tener en cuenta es que puede estar sobreestimada o puede estar subestimada de acuerdo al peso del paciente y a la masa muscular que tenga, así que eso también es un dato a tenerlo en cuenta. En general consideramos albuminuria negativa cuando tiene menos de 30 miligramos gramo en el índice o menos de 30 miligramos día, ¿está? Cuando tenemos entre 30 y 300 una albuminuria moderada y más de 300 la consideramos ya albuminuria positiva, está en albuminuria severa. Tiene una bastante buena correlación con el índice proteinuria, menos de 150 es negativo y más de entre 150 y 500 moderada y más de 500 severa. Por otro lado, podemos tener proteinurias que son de rango no nefrótico, que es decir, cuando tienen menos de 3,5 gramos de proteinuria al día, y las de rango nefrótico por encima de ese valor. La proteinuria también puede ser transitoria, como decíamos antes, en el ejercicio físico, en el embarazo, fiebre, convulsiones, en las infecciones, en la insuficiencia cardíaca descompensada y cuando se usan fármacos vasoactivos. Esas son las causas más comunes de proteinurias transitorias. Con respecto a la ortostática, es rara, en general aparece en sujetos jóvenes, nunca supera los 2 gramos y es una proteinuria que se normaliza en la posición de decúbito. Aparece cuando se para y se normaliza en el decúbito. Muy difícil de diagnosticar y en general creo que ni los nefrólogos la pensamos tanto, pero bueno, es una proteinuria que hay que tener en cuenta. También puede ser transitoria o persistente y lo que tiene a favor es que no supone un riesgo de progresión a insuficiencia renal. La proteinuria también puede ser de origen glomerular, tubular o por sobrecarga filtrada. La glomerular se va a dar por alteraciones en la barrera de filtración, en la membrana basal, digamos, la barrera de filtración glomerular. Esta proteinuria puede ser selectiva, es decir, cuando es albúmina o proteínas de bajo peso molecular, o no selectiva cuando son de alto peso molecular.
En general es bastante patognomónica, digamos, la hematuria glomerular en general es albúmina, ¿está? Lo que tenemos. Así que quizá nos sirve bien para evaluar lesión glomerular. En cambio, la tubular en general se da por un déficit en la reabsorción de proteínas filtradas. Esto puede ser debido a alteraciones hereditarias o adquiridas del túbulo proximal y puede aparecer también albúmina, raro porque es una proteína grande, alfa globulinas, beta globulinas o la beta 2 microglobulina. En general no suele superar los 2 gramos al día. Distinto a la glomerular, que sí, en general cuando tenemos proteinurias de rango nefrótico es siempre glomerular, digamos, no existe la proteinuria de rango nefrótico tubular. Y la que sí existe, que puede ser de rango nefrótico, es la de por sobrecarga filtrada, que en realidad el problema de esta proteinuria es que se filtra excesivamente una proteína que está normalmente elevada en plasma. Es decir, que hay un exceso de síntesis. Esto pasa, por ejemplo, en el mieloma múltiple, que se producen muchas cadenas ligeras, entonces, o gamma globulinas enteras, y esto es lo que se filtra y aparece como proteinuria en el riñón, en el análisis de orina, perdón. Y también la otra causa puede ser la liberación tisular de proteínas como por ejemplo la mioglobina, cuando ocurre la rhabdomiólisis, en general aparece en orina. Con respecto a la anamnesis y examen físico, los signos, síntomas, todo va a ser similar a cuando interrogamos para hematuria, ¿está? Sí vamos a prestar particularmente atención al antecedente de hipertensión y diabetes en este caso, porque como sabrán, la hipertensión y la diabetes son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo y suelen producir obviamente lesión glomerular y con esto proteinuria. Entonces muchas veces por eso se utiliza de screening la tira reactiva o dosar albúmina en estos pacientes. El resto es similar, vamos a pasarla para hacer un poco más rápido. Con respecto a la proteinuria glomerular, como decíamos, vamos a sospechar que viene del glomérulo cuando es albúmina, porque es una proteína grande, en carga negativa, que en general cuando se altera lo que es la membrana de filtración glomerular va a producirse la pérdida o el escape de esta proteína. En general nos habla de lesión podocitaria de las células del podocito. Es raro que aparezca sola, puede aparecer como otras alteraciones, con otras alteraciones en el sedimento, como hematuria, leucocituria o cilindruria. Siempre que sea rango nefrótico, vamos a pensar también que es glomerular, obviamente puede ser de menor, de rango no nefrótico, y también ser de glomérulo, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y en general siempre pueden aparecer manifestaciones extrarrenales que nos hablen de un síndrome clínico, como por ejemplo el síndrome nefrótico que tiene edemas, entre otras cosas. Dentro de los exámenes complementarios también son similares. Siempre que pensemos patología glomerular vamos a pedir laboratorio inmunológico, ¿está? Y en este caso yo agregaría en un paciente con proteinuria el proteinograma por electroforesis. Siempre tenemos que saber qué albúmina tiene el paciente, si es de rango nefrótico. El perfil lipídico, porque acuérdense que el síndrome nefrótico cursa con dislipemia. Siempre las serologías virales, como dijimos, el diagnóstico por imágenes con la ecografía suele ser suficiente, y la biopsia renal queda también a criterio del nefrólogo tratante. Si por ahí tenemos una correlación con el cuadro clínico y es un paciente quizá con diabetes avanzada, uno ya por ahí espera que tenga albuminuria y que sea de origen glomerular, o sea que sea de importancia. Entonces en general se trata de optimizar el tratamiento para la diabetes o para la hipertensión y no se hace una biopsia renal. En cuanto a las causas glomerulares, van a estar también las glomerulopatías primarias. Algunas, en este caso, estas patologías son no proliferativas. Las incluimos dentro de las no proliferativas. Lo que se produce es una alteración del podocito, que es la célula que está en la vertiente subepitelial, digamos, de la membrana basal. Esta célula lo que hace es mantener, digamos, en parte cuando se pierde, digamos, cuando se lesiona, hace que se pierda esa carga negativa de la membrana,
entonces empiezan a perder las proteínas. Esto todo muy a grosso modo. Entonces, en general lo vamos a encontrar en la enfermedad de cambios mínimos, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membranosa, esas son las principales. Y después hay otras que también pueden cursar con proteinuria, pero también van a dar hematuria, como son la MP, las mesangiales, la nefropatía por IgA. Otras causas de glomerulopatías, en este caso secundarias, van a ser los tóxicos, que también van a lesionar esta célula, el pocito, los alérgenos, infecciones, neoplasias, también puede aparecer en enfermedades sistémicas como el lupus, la amiloidosis, enfermedades hereditarias que puedan cursar con proteinuria van a ser, por ejemplo, el Fabry y el Alport, que son enfermedades genéticas, que en general ya desde la infancia aparecen con esta lesión. Y otras causas, la nefropatía por reflujo, que es bastante frecuente por ahí en niños, es una de las alteraciones, digamos, de lo que es la vía urinaria, quizás se detectan más precozmente, aunque hay adultos que llegan sin diagnóstico y ya con la lesión renal instalada. El rechazo se refiere al rechazo del injerto renal en el caso de los pacientes trasplantados. Con respecto a la proteinuria de origen tubular, siempre que no sea albúmina, aunque acuérdense, o que quizá lo correcto sería decir que no predomine la albúmina, en general va a estar también acompañada de otras alteraciones del sedimento, puede aparecer hematuria, en este caso va a ser eumórfica, puede haber leucocitos, puede haber cilindros, también pueden aparecer otros signos de disfunción tubular, como por ejemplo la acidosis metabólica, en el caso de las ATR, las acidosis tubulares renales, glucosuria, hipofosfaturia, hipoglucemia, nos habla de lesiones o alteraciones de lo que son los túbulos, entonces también pueden llegar a estar presentes. En general es una proteinuria que es de rango no nefrótico y no excede los 2 gramos día, y pueden aparecer manifestaciones extrarrenales de acuerdo a la causa también. El laboratorio es muy similar a lo que estuvimos hablando previamente. En este caso vamos a pedir quizás el laboratorio inmunológico solo si sospechamos una causa inmune, ¿está? Alguna patología inmune de la enfermedad. Si por ahí es por un fármaco que sabemos que lo tomó y empezó con falla renal y esta proteinuria, y en ese caso quizás retiramos el fármaco y esperamos a ver cómo es la evolución. Si no mejora, se amplía por ahí todo el estudio. Dentro de las causas tubulointersticiales, como decíamos, pueden ser por toxinas, ya sea endógenas, como por ejemplo las cadenas livianas son tóxicas, la lisozima, y dentro de exógenas el mercurio, el plomo, el cadmio. Y también pueden deberse a una enfermedad tubulointersticial. Acá encontramos como principales las nefritis tubulointersticiales agudas o crónicas, las pielonefritis aguda bacteriana, la necrosis tubular aguda, el síndrome de Fanconi, y el lupus también en general afecta a todos los compartimentos renales, así que como habrán visto lo metemos en todos lados. En cuanto a la proteinuria por sobreproducción, en general esta va a ser tira reactiva negativa porque no es albúmina lo que se está produciendo de más. En general no se asocia a otras alteraciones del sedimento, aunque pueden aparecer cilindros hialinos o cilindros granulosos. Sobre todo el gran problema de la sobreproducción es que se producen cilindros que tapan los túbulos renales, entonces en general puede aparecer falla renal aguda, ¿está? Oliguria, entonces en general el paciente va a tener otros signos que no hagan pensar, digamos, que viene por este lado. Puede ser de rango nefrótico o no nefrótico, como decíamos antes, y dentro de las manifestaciones renales va a depender de la causa. Muchas veces el paciente con un mieloma, por ejemplo, va a tener dolor lumbar, va a tener dentro del laboratorio anemia, ¿está? En un paciente que tuvo un ejercicio, una actividad física intensa o una golpiza, o tras una golpiza puede llegar a tener una rhabdomiólisis, y eso producir un exceso de mioglobina que se libera de la célula rota, y eso se elimina a través del riñón. Entonces, bueno, en base a todos estos síntomas acompañantes y del examen físico, vamos a poder determinar hacia dónde vamos con el estudio con los estudios complementarios.
Dentro de las causas de sobreproducción, como mencionaba, el mieloma, las enfermedades en general que produzcan cadenas ligeras en exceso, la amiloidosis, la hemoglobinuria puede aparecer, por ejemplo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una alteración genética en la cual la membrana del eritrocito es más débil y se libera por este motivo o se rompen más fácil, entonces en general puede producir hemoglobina en exceso que se elimina por riñón, y la mioglobinuria en la rhabdomiólisis. Estas son las causas más comunes. Este es el algoritmo, que también es similar, lo saqué de la misma fuente. Vamos a hacer primero la tira reactiva, y en el caso que nos dé positivo tenemos que cuantificarlo, ya sea por orina 24 horas un cociente urinario, proteína creatininuria, en una orina aislada. Si nos llega a dar positiva, siempre descartar causas transitorias o la proteinuria ortostática, como habíamos mencionado, y vamos a evaluar de acuerdo después al rango, si es nefrótico o no nefrótico, en general nos va a orientar hacia la causa. Si es de rango nefrótico, como decíamos antes, vamos a evaluar causas de proteinuria glomerular, sobre todo si es albúmina. Si es de rango no nefrótico, puede ser de origen tubular o puede ser de origen glomerular también. Entonces ahí va a estar el arte del médico que lo esté tratando de ir evaluando a ver de dónde viene esa proteinuria. Y cuando existe discordancia entre la tira reactiva, es decir, una tira reactiva que es negativa, pero el paciente tiene proteinuria, me pasó hace poco con una paciente que tenía un mieloma múltiple y tenía 24 gramos de proteinuria y le dosamos albuminuria y tenía 30 miligramos, o sea, tenía una albuminuria negativa y todo eran cadenas livianas. Así que en este caso, con la clínica compatible, obviamente la paciente tenía anemia, dolor lumbar, después se terminó haciendo un diagnóstico de mieloma porque se hizo obviamente la evaluaba hematología y se hizo una PAMO, así que bueno, haciendo el tratamiento después del mieloma, rápidamente baja la producción de estas cadenas livianas. Así que, en síntesis, creo que, bueno, son signos muy frecuentes, tanto la hematuria y la proteinuria. Siempre tenemos que evaluar que no estén dentro de otro síndrome, aunque recordemos que muchas veces se pueden superponer. Entonces, por ahí estudiar el síndrome, la proteinuria aislada, sin tener en cuenta todo el contexto, y quizá el paciente tiene un síndrome nefrótico, o le pasa, o tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer una correcta evaluación del paciente, y bueno, en base a eso también saber cuándo poder enviar al paciente o derivar precozmente al especialista para que pueda continuar con el estudio exhaustivo y poder llegar al diagnóstico. En general, obviamente, de cuál sea la causa va a depender el tratamiento. Por eso no mencioné nada respecto a tratamiento. Así que bueno, espero que les sea útil, que les vaya muy bien en el examen. Y bueno, cualquier cosa tienen mi mail ahí para enviarme cualquier duda o consulta. Me pareció bien poner como final dentro de la charla las 8 reglas de oro para una buena salud renal, que básicamente sirven para cualquier causa para cualquier patología cardiovascular, como verán, pero bueno, es importante que, sobre todo la prevención de la patología renal, que es muy frecuente, sobre todo la enfermedad renal crónica. Así que, bueno, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición de ustedes. Y bueno, muchas gracias a los compañeros de Graduados por el Hecho de Salud por invitarme a dar esta charla. Esperemos poder repetirla en otras oportunidades. Bueno, muchas gracias a vos, Marce. La verdad que muy buena, la estoy escuchando. Bueno, y también mucha suerte, así como decís vos, para los y las que rindan. Nada, tranqui. Que bueno, que si no es este año, que ojalá que nada, hubiese cargo para todo, pero si no este año, ya el año que viene será, y es así. Y tarde o temprano, ¿viste? ¿No? Importante esto de que no compitan, de que no se les vaya la vida en esto, sino que es una parte más de la formación como profesionales, que faltan un montón de años por delante, y tranqui con eso, ¿sí? Aprovechen y úsenlo para estudiar. Así que bueno, Marces, de nuevo gracias y nos estamos viendo. Te mando un beso grande. Chau, Coco, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.